política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, fieles a nuestras buenas costumbres, tenemos el placer de contar con nuestros dos sociólogos de cabecera, don José Ignacio Ver, presidente de Inspire Consultores, y el señor Juan José Toaria, presidente de Metroscopia. El moderador de este debate-análisis será nuestro querido Antonio San José, director del programa Cara a Cara. La tribuna es de ustedes. Pues muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en esta mañana fría, pero desde luego interesante en lo que tiene que ver con el análisis sobre el terreno, ya en caliente, de los resultados de las elecciones celebradas ayer en Cataluña. Con los datos ya prácticamente cerrados, tenemos el gusto y el placer de escuchar opiniones que son autorizadas y que nos aportarán luz para analizar lo que pasa y, sobre todo, lo que puede pasar a partir de ahora. La mecánica será la siguiente, se la voy a comunicar a todos ustedes. Vamos a ir planteando cuestiones que contestarán nuestros dos sociólogos, José Ignacio Berti y José Juan Toaria, y también admitimos preguntas de los asistentes al desayuno. Si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros ponentes, pues con mucho gusto se la trasladaré una vez que hagamos la exposición general. A mí me gustaría comenzar con una lectura general de los resultados, los titulares, los highlights de los comicios de ayer, y luego iremos pormenorizando partido por partido y viendo cómo quedan las fuerzas políticas en Cataluña. Así que, lectura general, José Ignacio Bert. Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias a José Luis Rodríguez, a los patrocinadores y, por supuesto, a todos ustedes por haber madrugado en una mañana, en fin, que se prestaba tampoco a ello. A mí, en este momento, se me viene a la cabeza, a modo de disclaimer, de disculpa, aquella famosa frase de Woody Allen que decía que había hecho un curso de lectura rápida que le había permitido leer Guerra y Paz en 20 minutos y que tenía que ver algo con Rusia. Pues bien, nosotros, tras 20 minutos de análisis, nosotros, por lo menos yo, tras 20 minutos de análisis de las elecciones que se celebraron ayer, he llegado a la conclusión de que algo tenían que ver con Cataluña, pero poquito más. Vamos a ver, el primer elemento que en una elección como la de ayer, sobre todo por las expectativas que en torno a la misma se habían creado, esto cada día es más inestable, ¿eh? Sí, pero aguanta. Es como el mapa electoral. Era, evidentemente, en fin, el aspecto más sistémico que siempre hay en unas elecciones, que es el de la participación. Y tal vez, desde ese punto de vista, podríamos decir que la participación ha sido la mayor y, de alguna forma, la más grata de las sorpresas, en el sentido de que cuando Cataluña viene arrastrando un prolongado periodo de descenso de la implicación ciudadana, de la participación, ha tenido lugar una participación que, si me permiten el coloquialismo, no es para echar cohetes, pero que sí rompe una serie, rompe una racha de creciente desimplicación y de creciente desafección de la ciudadanía. Esa participación ha crecido prácticamente 3 puntos, que supone, bueno, 5% más en términos relativos. Hay gente que está diciendo 4 puntos, es una mala comparación porque están comparando la participación consolidada una vez que se incorporan los votos de los residentes ausentes con la presencial, que es la que presencial y por correo, que es la que se computa ayer. Y es en esos términos en los que la participación ha crecido 3 puntos. Ese creo que es el primer. En segundo lugar, y entrando ya en lo que son los resultados, evidentemente, por las encuestas, todos estábamos en condiciones de vaticinar con un grado razonable de certeza que iban a ser unas elecciones de cambio. Y la única duda era cuál iba a ser la intensidad del cambio y la derivada política de ese cambio. Bueno, puede decirse que respecto al marco, al frame que las encuestas habían establecido previamente, sustancialmente se han cumplido los vaticinios, con el matiz de que tanto el descenso del Partido Socialista como el de Esquerra Republicana de Cataluña
habían sido, en la mayor parte de los casos, infraestimados con respecto a lo que finalmente ha sucedido, y por lo que se refiere al PP, que solo muy excepcionalmente, realmente en una sola encuesta estaba comprendido en la horquilla de las previsiones el resultado que finalmente ha tenido el PP, que ha sido muy superior a la expectativa que en torno a él se había generado. Y dicho esto, yo creo que la consecuencia política más clara también estaba en las encuestas, no en las estimaciones sobre cómo se iba a distribuir el voto, sino en las opiniones de la gente acerca del Gobierno. Opiniones de la gente que, por otra parte, eran compartidas por los propios miembros de ese Gobierno. Es decir, que hemos asistido al espectáculo verdaderamente inédito de un Gobierno que se presenta, cuyos componentes o cuyos elementos se presentan a las elecciones renegando de haber gobernado. Evidentemente, desde ese punto de vista, sorprenderse de la caída que ha experimentado el tripartito, pues quizá no tiene mucho lugar, porque estaba plenamente inserta en la lógica de las cosas. Y desde el punto de vista catalán, pues yo creo que hay una serie de preguntas, la más importante de las cuales estaba ya contestada antes de las elecciones, que es quién va a gobernar. El resultado electoral permite precisar un poco la forma en que va a hacerlo, es decir, no va a precisar de ningún apoyo estable permanente, va a gobernar con una comodidad estratégica enorme, no tanto, no solo por la representación parlamentaria que ha obtenido, 6 escaños corto de la mayoría absoluta, sino por la atomización de fuerzas que existen a su alrededor y la posibilidad que ello le abre de apoyarse alternativamente en unas o en otras y en muchas ocasiones en ninguna para sacar adelante los proyectos. Naturalmente, desde el punto de vista nacional, probablemente haya que centrarse más en la suerte que han corrido los partidos de implantación nacional, pero quizá sea adecuado plantear eso más tarde y, en todo caso, dejarle algún espacio a mi compañero José Juan. José Juan, como quieras. Gracias, José Ignacio. Bueno, José Ignacio ha empezado citando a Woody Allen, yo empezaré citando a Lelutier, que decían qué se puede decir que no se haya dicho o que sí se haya dicho, ¿no? Pues en este caso, solo apenas unas horas después de terminado el recuento, pues ya hay múltiples interpretaciones y comentarios al respecto. Como ha dicho José Ignacio, la verdad es que era la crónica de un desastre anunciado. Todos los sondeos vaticinaban con márgenes de precisión más o menos amplios, pero vaticinaban que CiU iba a ganar. Ninguno le daba la mayoría absoluta, no la ha obtenido. De hecho, ha tenido un poquitín menos de lo que en general se le pensaba conceder, que el PSC iba a sufrir un castigo fuerte, en general el tripartito un castigo fuerte, y lo más interesante, como también ha dicho José Ignacio, es qué iba a pasar con la participación. La idea extendida entre todos los analistas era que la participación iba a ser muy baja, incluso quizá más baja que la otra vez. Ya ha matizado él cómo las cifras que estamos manejando ahora tienen que corregirse cuando se incluya el voto de los residentes ausentes, pero en todo caso sí parece claro que ha habido una mayor participación, no mucha, pero sí más, rompiendo esa pauta de tendencia de baja participación en Cataluña. Sigue siendo baja, pero no es la más baja históricamente. Lo cual, entre paréntesis, y como primera conclusión, por añadir, suscribo todo lo que ha dicho José Ignacio, por lo tanto no lo voy a repetir, pero sí añadir algún pequeño comentario adicional. Por ejemplo, somos muy dados, todos los analistas, a hacer afirmaciones tajantes del tipo de si se llega a tal tipo de participación, gana seguro. Por ejemplo, el director de la campaña de CiU, la víspera de las elecciones, dijo si llegamos al 55% de participación tendremos mayoría absoluta. Se ha superado el 55% y no tienen mayoría absoluta. Es decir, ese tipo de correlaciones de gabinete, pues luego en la realidad no se corresponden con resultados tangibles. En segundo lugar, hay un dato importante, y es que casi la mitad de la ciudadanía, aunque ha habido una participación mayor, pero con todo casi la mitad de la ciudadanía no ha votado, lo cual indica ya, es un primer síntoma de incomodidad. Luego, si hay lugar, hablaré un poquito más de la incomodidad que claramente reflejan los datos en cuanto a cómo está el estado de ánimo de la sociedad catalana, pero por otro lado, los que han votado
se han fragmentado esta vez en 7 partidos, no en 6, lo cual, bueno, es síntoma de algo, algún tipo de incomodidad ciudadana que no acaba de encontrar un espejo en el que mirarse y en el que reconocerse plenamente. De hecho, en estas elecciones se han presentado 43 partidos más que en la de hace 4 años, también es un síntoma, ¿no? Y han sacado votos, en mayor o menor cuantía, 34 partidos, lo cual, bueno, pues también es un dato a retener. Claramente, los perdedores casi estrepitosos son los 3 partidos del tripartito, ya lo ha dicho José Ignacio y todo el mundo lo sabe, y los ganadores son CiU, que ya se sabía, el PP, que ha dado una sorpresa, porque no solo ha mantenido su fuerza que tenía electoral, sino que la ha incrementado no solo en escaños, sino también en número absoluto de votos. El PP en Cataluña pues ha ganado casi 70.000 votos, 67.000, casi 800, y lo que habíamos algunos anticipado, había una idea extendida de que Ciutadans iba a ser una especie de marca bis, marca blanca o marca nueva, que iba a ocupar un espacio que el PP parecería no ocupar, no se ha producido. La suma, en la mayoría de los sondeos, de lo que se atribuía a Ciutadans y al PP es exactamente lo que han sacado, solo que no repartido como se establecía. Se prevía una cierta subida de Ciutadans, no se ha producido porque el PP ha retenido su electorado. Probablemente porque el electorado del PP, con su característica y generalizada fidelidad, no solo en Cataluña, en toda España, pues ha votado probablemente pensando más en el año que viene que en las autonómicas directamente, y esa posible digamos, huida de voto hacia Ciudadanos no solo nos ha producido, sino que ha captado voto adicional al que ya tenía. Y aquí, si os parece, pues dejamos. Muy bien, pues vamos a ir pormenorizando los resultados. En primer lugar, la participación, a la que ya habéis hecho referencia, 3 puntos con respecto a hace 4 años, 3 puntos por encima. Todas las encuestas y todos los sondeos daban una participación que no llegaba casi al 50%. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido, José Juan, un ánimo de última hora y la gente ha acudido a votar cuando no pensaba, o lo dictaron mal las encuestas? No, vamos, ya sabes que las encuestas no se equivocan nunca, nos equivocamos los que las analizamos, ¿no? Las encuestas son un espejo. Por supuesto, eso siempre, los electores son los culpables que no nos hacen caso, ¿no? Pero la encuesta es un espejo en el camino que refleja un estado de ánimo. El tema es que es un reflejo opaco que hay que descodificar y a veces no estamos muy finos. Pero el consenso, como tú bien dices, era todo el mundo pensaba que la participación iba a ser muy baja, en torno al 50%, incluso algún analista muy cualificado, muy amigo de José Ignacio y mío, pues decía que si llegaba a los 50, un analista catalán, lo aclararé, pues que si llegaba a los 50 la participación que iba a ser, en fin, estupendo, ¿no? Bueno, se ha superado. ¿Qué ocurre? Bueno, probablemente ha habido un voto oculto. Ciertamente, el propio exit poll, la encuesta a pie de urna, las así llamadas israelitas, aunque ya saben ustedes que no fueron en Israel donde se inventaron, sino en Estados Unidos, pues ya daban también ese relativamente voto oculto para el PP, que no salía en las encuestas. Vamos a ver, en la encuesta directa, y no voy a entrar en tecnicismos, algún ilustre colega, amigo nuestro, y que sabe más probablemente que nosotros dos de análisis de encuesta, ya vio que con esos datos el PP sacaría más. Pero bueno, como todo es interpretable, no se lo dimos así, ¿no? Entonces, probablemente sí ha habido un tirón de última hora, pero no en la línea que los analistas anticipaban. Recuerdo lo que decía Madí, el gerente de campaña de CiU, con 55% de una mayoría absoluta. Pues no, han tenido más y no lo han tenido, ¿no? Entonces, yo creo que se han movilizado muchos electorados, se ha movilizado un electorado xenófobo, racista, que ha estado a punto de entrar, tiene 2,47, si no me equivoco, un poquito más. De hecho, en el recuento, si lo siguieron ayer por la noche, hubo un momento en que tenía dos escaños, ¿no? Entonces, ha habido una movilización adicional. Laporta, que por supuesto ha quitado votos a Esquerra, pero no solo eso, en conjunto de votos se ha votado más, ¿no? Entonces, sí es cierto que ha habido una movilización de última hora, pero pluridireccional, por lo menos más dispersa de lo que se pensaba. Sí. José Ignacio. Bueno, simplemente por complementar con algún apunte ecológico el tema de la participación, es muy homogénea por provincias e incluso respecto a los municipios que ya he podido, en ese cuarto de hora al que me refería antes, analizar, es bastante homogénea. Es algo más significativo el incremento de la participación, hablando solo de municipios grandes por el momento,
en lo que pudiéramos llamar entornos con menos peso de población no autóctona, o sea, digamos, entornos como Sabadell y Tarrasa, más que, por ejemplo, el Hospitalet y Badalona, pero en todas crece la participación y, como digo, lo hace en términos bastante similares. Y lo mismo sucede en las otras 3 circunscripciones, en Girona, en Lleida y en Tarragona. Creo que también es digno de resaltar que, evidentemente, no en los niveles que at face value, que decir que directamente salían de las encuestas, pero sí es significativo y mueve algún tipo de reflexión el notabilísimo incremento del 50% del voto en blanco. El voto en blanco, hablo de memoria y a estas horas de mala memoria, pero el voto en blanco no creo yo que haya superado este nivel de prácticamente el 3% en elecciones anteriores. Desde luego en Cataluña jamás, y partíamos ya de un dato que estaba en el entorno relativamente alto de voto en blanco, el 2%, y el 3% es realmente constituye el voto en blanco en la 6ª o en la 8ª fuerza política, ¿no? Y yo creo que eso es lo... vamos a ver, respecto a lo que he dicho antes, claro, la hipótesis de David Madí acerca de la correlación existente entre la posibilidad de una mayoría absoluta de convergencia y el 55%, habría que verla también desde el otro lado, porque teniendo en cuenta que los diferenciales de abstención entre el cinturón, con un predominio hasta ahora de voto socialista muy fuerte, y lo que pudiéramos llamar la Cataluña interior, más probablemente también la ciudad de Barcelona, las otras capitales, donde en este proceso relativamente más fuerte convergencia, pues al final ha aumentado en todas partes, y eso no correlaciona en modo alguno con el incremento de voto del PSOE. De hecho, el deterioro del PSOE es más profundo en lo que eran, el deterioro relativo es más profundo en lo que eran sus principales feudos que allá donde su posición era relativamente más débil. Muy bien, pues en cuanto al partido ganador, a la coalición ganadora o la federación ganadora, Convergencia y Unió, José Ignacio, ¿dónde ha obtenido sus principales votos y cuál ha sido el comportamiento del electorado con respecto a esta fuerza que va a ser, evidentemente, quien gobierna en Cataluña en los próximos 4 años? Bueno, es una victoria universal, es decir, ha ganado en las 4 circunscripciones y no solo eso, dentro de lo que ya es descender un peldaño en el análisis al de los municipios, pues registra, en fin, victorias muy llamativas. Voy simplemente a los sitios más importantes. En Sabadell, donde en las elecciones anteriores había ganado el PSC por 2 puntos, casi 2 puntos a Convergencia, le ha sacado 17 puntos, 16 puntos y medio a Convergencia. En Badalona, donde había ganado el PSC por 7 puntos en las elecciones anteriores, ha ganado por 8 puntos Convergencia. En fin, podíamos seguir con... Evidentemente, en lo que son sus feudos tradicionales ha mantenido la fuerza y quizá tiene interés, sobre todo teniendo en cuenta el breve espacio temporal que nos separa de las próximas elecciones municipales, hacer notar que en la ciudad de Barcelona el Partido Socialista de Cataluña ha bajado al nivel del 17,8%, ha quedado a 3 puntos del PP, 3 puntos por encima del PP, mientras que CiU ha alcanzado por encima del 36%. Es evidente que en lo que eran sus feudos tradicionales, pues está un poco por encima de su porcentaje general, que como saben todos ustedes ha sido del 38,5%, pero en lo que son entornos urbanos, pues 3 o 4 puntos por encima, y ahí quizá es mucho más destacable. Voy a poner un caso, en fin, de una ciudad, un municipio que no es muy grande, la capital de Girona, pero sí significativo por la fuerza del catalanismo, etcétera, donde, ¿qué es lo más significativo que se ha producido? Pues que el PSC ha pasado de casi el 25% al 15%, es decir, en fin, estamos hablando de CiU, por tanto, lo dejo aquí. Muy bien. Sí, José Juan. Sí.
¿De CIU? CIU, sí. Bueno, yo no vamos a repetirlo mucho más, lo que ha hecho José Ignacio. Yo creo que es... No, por si tienes que añadir algo. Pasamos al siguiente partido, ¿te Pues parece? no tienes nada que añadir, PSC. Pues La debacle PSC, peores resultados, ¿qué le ha ocurrido? PSC tiene el peor resultado de toda su historia en Cataluña, pierde 225.000 votos en relación con hace 4 años y la gran mayoría, por no decir la casi totalidad, los pierde en Barcelona, siguiendo lo que estaba apuntando José Ignacio. De esos 225.000 votos que pierde en toda Cataluña, 175.000 los pierde en Barcelona. Significativamente es donde, y por cruzar la línea de análisis de partidos, significativamente es donde el PP consigue su mayor avance. De los 67.000, 68.000 votos que gana el PP, 51.000 son en Barcelona, lo cual, por completar lo que decía José Ignacio, lleva a pensar que en ese cinturón en torno a lo que es el estricto municipio de Barcelona, pues puede haberse producido una serie de movimientos muy interesantes. Es decir, sin duda alguna, el PP tiene que haber captado parte, al menos, del electorado, una parte no muy grande probablemente, pero parte, sin duda, del voto que era PSC, y eso explica la caída en picado general. En cuanto a escaños, la verdad es que el PSC, la pérdida mayor, claro, la tiene en Barcelona, donde pierde 7 escaños, y luego pierde en Girona y en Tarragona, pero se mantiene en Lleida. En Tarragona lo significativo es que Ciutadans, que en el 2006 estuvo a 300 y pico votos de conseguir un escaño, esta vez queda muy lejos, en parte porque ahí el PSC se ha resistido y en parte también porque el PP también ha aguantado. José Ignacio, con respecto a PSC, ¿algo que añadir? No, porque si no, no hagamos nunca. No, tenemos tiempo y tenemos partidos. Bueno, yo, nada, mínimas adiciones, que no precisiones a lo que ha dicho José Juan. La primera es que el resultado del PSC no solo es el peor resultado en autonómicas, sino que es el peor resultado en cualquier tipo de elección. Recordemos, no sé si lo has dicho, recordemos que el porcentaje final ha sido del 18,3%, que es decir, nunca había bajado la barrera del 20%. En las anteriores elecciones autonómicas obtuvo casi un 27%, el 26,8%, y en términos relativos su descenso en espacio electoral es un descenso del 32%, es decir, ha perdido un tercio de su espacio electoral. Y eso me permite, si me va a tocar a mí primero el PP, que es el que va ahora, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Iba antes Esquerra por razones históricas, ¿no? Y eso permite, pues, complementar también un poco el punto al que se refería José Juan, acerca de a dónde ha ido a parar todo ese voto, teniendo en cuenta que algún sitio ha debido ir a parar, puesto que ha votado más gente. En fin, también en este análisis desvelado de febril y de madrugada, lo que se ve, en fin, los municipios que tienen suficiente tamaño y suficiente entidad como para permitirlo, es que evidentemente ese voto se ha repartido entre Convergencia y el PP, básicamente, y que mientras, si se quiere, en entornos más menos industriales, con menos peso obrero, parece haber habido un favorecimiento relativamente mayor de Convergencia. En cambio, en los entornos más industriales, con mayor peso obrero, hay una mayor ventaja del PP. ¿Dónde tiene el PP los mayores avances? Pues, por ejemplo, en Badalona, donde pasa del 12% al 18%, es decir, tiene un incremento superior al 30%. En un contexto en el que en espacio electoral el PP avanza un 16%, el espacio electoral neto, es decir, en porcentaje sobre voto válido entre una elección y otra. En espacio electoral bruto, teniendo en cuenta que ha habido un aumento de la participación, su incremento es mayor, es del 21%. Es verdad que no alcanza, en términos de espacio electoral neto, no alcanza lo que, en fin, hasta ahora constituye el valor más alto, el 13% que obtuvo la candidatura en 1995 que encabezaba Aleix Vidal Quadras. En este caso el porcentaje ha sido el 12,33, pero gracias a la distribución del resto de las fuerzas consigue, con un poquito menos de espacio electoral, consigue un escaño más que entonces.
Yo creo que desde el punto de vista del PP, lo más relevante, y probablemente esto sea quizá anticipar cuestiones que nos va a plantear Antonio, es cómo flexiona la distancia entre el voto del PSC y el voto del PP de una elección a otra, y porque yo creo que en ese sentido es el dato más relevante de la elección. Y esa distancia pasa de ser de cerca de 460.000 votos a ser de 180.000. Es decir, es un cambio muy radical que evidentemente trae causa conjuntamente tanto del descenso del PSC como del aumento del PP. José Juan. Añadir algo, estoy de acuerdo con José Ignacio totalmente, pero de subrayar que el PP consigue el mejor resultado de su historia. Es decir, solamente en el 95 consiguió 17 escaños y ahora consigue 18, y eso le pone al mismo nivel que Centristas de Cataluña en las primeras elecciones autonómicas, en el 80, que sacó también 18 escaños. Yo creo que eso es importante porque ha vuelto a ser la tercera fuerza política después de haber pasado un periodo de cierto, digamos, entre comillas, ostracismo provocado en aquella parte de España. Muy bien, pues el gran batacazo, el de Esquerra Republicana de Cataluña. José Juan, ¿cómo lo analizas? Pues es el más fácil, porque es el que se ha pegado el tortazo mayor, ¿verdad? Esquerra ha pasado de tener 416.000 votos a tener casi la mitad. Ha perdido el 48% de sus votos, ¿no? Entonces, también era algo anunciado. Puigcercós ha salido con una frase ingeniosa, esta vez no metiéndose con nadie, diciendo que era muy difícil estas elecciones. No sé por qué, eran difíciles para todos, pero bueno, es una excusa, en fin, más o menos poco brillante, pero bueno, como excusa, pues algo tenía que inventarse, ¿no? Esquerra ha tenido el peor resultado en Barcelona, claro, como al fin de cuentas es la provincia que aglutina con diferencia el mayor número de escaños y de población, donde ha perdido 132.000 escaños. Esquerra va camino de volver un poco, no voy a decir así, un partido liminar en los bordes del sistema, pero muy cerca. Es decir, si, como dicen algunos analistas, después de esta derrota, lo más probable es que sufra otro proceso más de explosión y de disgregación, además de los que ya ha padecido. Además, si le muerde voto un partido que probablemente sea efímero, como es el de Laporta, pues puede muy bien encontrarse, mientras resuelve su propio ser interno, que no es el único partido, hablaremos de ello, también le pasa al PSC. El PSC tiene que ir al diván y tratar de resolver qué identidad quiere tener y qué partido es. Bueno, Esquerra le pasa eso, entre quienes le acusan de traidor por haberse aceptado gobernar y entre los fundamentalistas, pues lo cierto es que se ha tenido una sangría de votos, se le han ido líderes, conocidos, respetados como Carretero, que no ha capitalizado para nada, a pesar de lo que se decía, ese voto descontento o radical de Esquerra, que en parte, como decía José Ignacio, se ha ido a CIU, en parte se ha repartido en una gran dispersión de pequeños partiditos, en esta subasta de a cual más radical. Y, por último, el resultado para Esquerra de estos 8 años de tripartito es catastrófico. Tan catastrófico que, vistos ahora con distancia, creo que todos coincidiríamos que el primer tripartito lo hace bueno el segundo. Es decir, si ahora echamos la vista atrás y miramos el primer tripartito comparado con lo que ha sido estos 4 últimos años, decimos, pues no fue tan mal, ¿no? Ha sido un gran desastre y yo creo que le va a costar recuperar, siguiendo la evolución de Esquerra a lo largo de los 30 años de autonomía ya en Cataluña, pues nunca antes había tenido sí, ha tenido, por supuesto, llegó a tener 5 escaños, en la época de Heribert Barrera, etcétera. Bueno, pues puede estar camino de esa relativa irrelevancia o de esa relativa marginalidad. Dicho lo cual, es cierto que cuenta con 10 escaños y que CIU está en una posición inmejorable porque puede pactar, según le interese, con el PP, con el PSC, con Esquerra, es decir, tiene todas las opciones posibles. Sí, José Ignacio, con respecto a Esquerra. Bueno, Esquerra es, ya lo subrayaba José Juan, uno de los partidos de historial electoral más volátil, incluso no solo como diría un catalán, en según qué tipo de elecciones, sino incluso dentro de las propias elecciones autonómicas. Su número de escaños ha variado desde 5 hasta 23. Y bueno, lo que está claro es que el resultado de ayer se
señala desde el punto de vista de Esquerra una especie de regreso a casa de electores que habían desertado de Convergencia y que habían ido al polo, en fin, más radical del espacio que va del catalanismo al independentismo y que han vuelto a, en fin, al redil de Convergencia. Y luego, evidentemente, no es ajeno al papel protagonista que ha tenido Esquerra en lo que los catalanes perciben como la catástrofe de gestión del tripartit, es decir, que la mayor parte de los desacuerdos, de las desavenencias, de las parálisis de gestión que derivaban de la complicada geometría compositiva del Gobierno han estado protagonizadas por Esquerra. En el afamado meeting de las cartelas pintadas del Palau Sant Jordi del jueves pasado, el presidente del Gobierno tuvo una frase, en fin, para dar ánimos a Montilla, que fue decirle: mira, yo sé lo difícil que es gobernar siendo un solo partido, mucho más difícil tiene que ser gobernar siendo tres. Quizá hubiera admitido la réplica: lo que pasa es que nadie te obligó a hacerlo. Aquí viniste porque te dio la gana, ¿no? Es decir, que... Ahora, evidentemente, es la factura más onerosa. Antes hablábamos de la pérdida de espacio electoral de los socialistas. La de Esquerra es exactamente la mitad, el 50%, pasa del 14,03 al 7% del voto y en términos de votos, no de escaños, que son iguales, pues pasa de la tercera a la quinta posición, cual evidentemente le marca un lugar distinto, cualitativamente distinto en el paisaje político. Con respecto a Iniciativa, que en número de votos queda como cuarta fuerza, José Ignacio, digamos que salva los muebles, aunque pierde 2 escaños. Bueno, salva los muebles de aquella manera, quiero decir, pierde un 23% de espacio electoral, que no es precisamente una pérdida pequeña. En todo caso, es de los partidos del tripartit aquel sobre el que había una expectativa más abierta. Incluso hay varias encuestas que le conceden resultados superiores a los que obtuvo en 2006 y desde ese punto de vista, pues, en fin, la carita de Joan Herrera anoche lo decía casi todo, ¿no? Yo creo que es el que evidentemente, vamos, creo, no, sostengo que es evidentemente, sostengo yo, no, sostienen los números, que evidentemente es el que paga una factura más liviana dentro del tripartit, pero en términos de influencia política el resultado es tan catastrófico como el de sus socios, es decir, porque en términos de influencia política queda reducido a la nada. Sí. José Juan. Sí, totalmente de acuerdo. Únicamente quedaría ya por analizar y, si quieres, pasamos a... Vamos a ocuparnos de los 41, ¿no? No, de los 41 no, solamente de los principales. O sea, nos quedan Ciudadanos y... Nos queda y Laporta. Y Laporta, efectivamente. Laporta tiene una connotación que esta tarde va a ser interesante, pero lo dejamos para el final. No, Ciudadanos, lo interesante es que todos pensamos hace 4 años que iba a ser un partido efímero, de esos one issue parties, partido de un solo tema, que se diluyen con el tiempo. Aspiraban a consolidar un grupo parlamentario propio con 5 escaños. Como he dicho antes, casi todos los sondeos daban una tendencia al alza, no se ha consolidado, pero se han aumentado en espacio electoral. No mucho, porque claro, su fuerza no llegaba a 90.000 votos y ahora está en 106, una cosa así, 105.000, es decir, que ha aumentado, ¿no? Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que al mismo tiempo ha crecido el otro partido, que en alguna medida se disputa un tipo de electorado muy similar, como es el PP, pero es un resultado más que digno. Yo creo que han salido bien librados, ¿no? Y en cuanto a Laporta, teniendo en cuenta que tanto José Ignacio como yo somos madridistas, pues se lo dejo a él. Bueno, quería de Ciudadanos simplemente añadir, todas las encuestas le daban 4 o 5, incluso alguna le daba 6, ¿no? Sí, ya ha habido un fallo estrepitoso de las encuestas, ¿no? Estrepitoso. Hombre, le doblaban, le doblaban la representación, estrepitoso, porque de 3 a 6 pues es justamente el doble. Yo con la imparcialidad que me da no ser responsable de ninguna de ellas, que decir que es un fallo muy explicable, porque en realidad digamos que se ha utilizado probablemente
como válvula expresiva por parte de alguna gente que luego, si mira los resultados, evidentemente acaba votando al PP. Y de ahí la discordancia entre las previsiones del PP y las de Ciutadans. Pero digamos que los datos directos de las encuestas daban aval o daban pie a pensar que Ciutadans iba a tener un resultado mejor, y que al final probablemente ha habido también dentro de ese segmento electoral una pulsión, una tensión de voto útil que ha empujado el voto hacia el PP, ¿no? Esa sería la explicación. Claro. Con respecto a Laporta. Pues con respecto a Laporta ya, Con respecto a Laporta, yo lo único que desearía, y perdóname Andrés por la referencia, es que el acierto predictivo que tuvo el presidente del Gobierno sobre el resultado de las elecciones se trasladara también al resultado del partido. Como recordaréis, Zapatero dijo que las elecciones del domingo las iba a ganar Montilla y el partido lo iba a ganar el Barça. Visto lo sucedido con Montilla, espero que suceda lo mismo con el Barça. bueno, como sea eso, gana el Madrid por 4-1, una cosa así. No sé. ¿Dónde ha pescado Laporta? Bueno, ha tenido un escaño en Girona, que es una circunscripción en la que se eligen 18, lo cual no evidentemente no es... claro, en Barcelona con el 3% sacas 3 prácticamente de oficio. Tiene algo menos de voto en el conjunto de Cataluña que Ciutadans, unas centésimas menos que Ciutadans, pero en fin, yo no voy a... Yo creo que era una propuesta, si se me permite el desahogo expresivo, friki, y en la propia noche electoral la declaración fue del friquismo más descarnado, es decir, como si estuviera en su mano la llave del Gobierno de Cataluña con 4 diputados. Salió un portavoz Urbi et Orbi a decirle a Mas que la primera iniciativa legislativa iba a ser la independencia de Cataluña en esta legislatura, y que o le firmaban eso o no le iba a votar. Pues adiós, muy buenas, pues, claro. Usted verá, ¿no? Hombre, yo creo que es el independentismo Moët Chandon que representa, solo hablo del alcohol, del otro no voy a hablar a estas horas de la mañana, del independentismo Moët Chandon del señor Laporta. En fin, le auguro, porque confío en la sensatez de los catalanes, un recorrido corto. Hombre, yo que más que Moët Chandon diría Cava, ¿no? Por no Moët Chandon es lo que él bebía. Ya, bueno, pero en fin, pero... Cava del Norte. Cava del bueno. Cava del bueno, claro. Cava del francés, ¿no? No, Laporta, por defender un poco los sondeos, todos daban una horquilla muy grande, porque es que estaba en el borde del 3, que permite, de hecho sacó el 3,2, y eso ya no hay encuesta que lo precise. Es decir, Laporta ha sacado 4, podía haber sacado ninguno, tranquilamente. Entonces, claro, es la diferencia, como en la película de Woody Allen, Match Point, de que la pelota va por un lado, para otro. Si va para un lado, saca 4 escaños, saca pecho y le plantea exigencias a más, con un poquitín de diferencia se queda fuera y nos hubiéramos olvidado de él. Con respecto a UPyD, que es la última fuerza que vamos a analizar, ¿cómo ha quedado? ¿Dónde está UPyD? No ha entrado en el Parlamento, es pero el partido número 19 en la lista de... Con 0,2%, 0,17% y 5.293 votos en Cataluña. Pero es una pregunta malvada. No, es una pregunta informativa. Las malvadas vienen ahora. No, la maldad está en la propia lista. Número 19. Carmen de Mairena ha sacado 2.000 votos más casi que UPyD. ¿Dónde queda Carmen de Mairena en el ranking? En el ranking, pues en una posición intermedia, debajo del Partido contra el Maltrato Animal. Eso es. Y desde Baix, y por encima de UPyD y de Pirata Cat. Sí, Pirata Cat. Bueno, permíteme medio segundo, Antonio, para decir una cosa, que yo estoy asombrado de que la subcomisión que ha funcionado en el Congreso de los Diputados no se ha planteado en absoluto, y que yo creo que estas elecciones, sobre la reforma electoral, quiero decir, y que yo creo que estas elecciones ponen de una forma totalmente cruda de manifiesto. Hay más de 20 listas que han obtenido menos del 0,1% del voto. Para cada una de esas listas ha habido que hacer papeletas. Se les ha dado el censo electoral.
Los colegios han tenido que tener unas mesas inmensas llenas de partidos que uno se llama, el último, sacó 44 votos en toda Cataluña, se llama DW, que para mí eran las siglas de la Deutsche Welle, pero no creo que la Deutsche Welle haya comparecido a este proceso. Esto plantea con absoluta evidencia la necesidad de implantar en nuestro país la fianza electoral, porque en la medida en que no se implanta, cada vez hay más frikis, y de nuevo que se me perdone la licencia expresiva, que se presentan a las elecciones y no es gratis. No es gratis porque lo que quieren es conseguir el censo, justamente, claro, por razones luego no exactamente políticas. Dos análisis que os pido. La fuerza de partidos soberanistas con respecto a partidos no soberanistas en el Parlamento. ¿Ha aumentado el número de representantes soberanistas ahora en el nuevo Parlamento? Sin duda. Sin duda porque, claro, los 14 escaños, vamos a ver, sin duda, con la duda que pueda plantear el concepto, claro, que es ser soberanista, claro, y hasta qué punto es soberanista parte del PSG, Convergencia. Claro. Si vamos al etiquetado propio y a la confesión de parte, habría que decir lo contrario, que ha disminuido, puesto que Esquerra pasa de 21 a 10 escaños, es decir, pierde más de la mitad de su representación parlamentaria y obviamente eso no se compensa con los 4 escaños que obtiene el partido de Laporta. Ahora, yo creo que lo que sí se puede decir es que es un Parlamento más catalanista que el anterior, pero eso a su vez nos lleva a un terreno que es, en fin, muy opinable y que nos podría llevar toda la mañana a discutir, que es cuál es el lugar en ese espacio, digamos, en el espacio, no en el espacio izquierda-derecha, donde lo que se ha producido es probablemente no, con seguridad, el Parlamento más inclinado a la derecha de toda la historia de Cataluña, incluidas las elecciones aquellas de la barrida de CiU del año 84, sino donde están los partidos en ese espacio. Y obviamente el factor decisivo es la posición de Convergencia. Esto ya sale de los números y entra en el análisis político. Yo creo que el resultado, no solo el propio resultado, sino el resultado del entorno, es decir, el mapa compositivo del resto de las fuerzas políticas, le permite a Convergencia modular el impulso soberanista con mucha mayor comodidad y con mucha más capacidad de marcar los tiempos y de ajustarse a otro tipo de conveniencias que si se hubiera visto impelido a elegir un socio. No es el caso, no tiene por qué elegir un socio, tiene unas posibilidades de operar con las manos libres que le permiten. Ahora, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas entre, si no queremos pelearnos, un catalanismo en sentido amplio y la fuerza sumada de los partidos nacionales, pues lo que sí que es evidente es que el incremento que experimenta el PP y el mantenimiento de Ciutadans no compensa desde ese punto de vista algo, en fin, puramente formal, si se quiere, que es la fuerza conjunta de los partidos que tienen implantación nacional frente a aquellos que solo tienen implantación en Cataluña, ¿no? Pues siguiendo lo que plantea José Ignacio, yo ya entrando en el terreno del análisis sociopolítico, yo creo que el cuatripartito ha dejado una herencia de confusión y de, digamos, ha revuelto la sociedad y en vez de aclarar los temas los ha complicado. 4 datos nada más. En una encuesta reciente nuestra hemos preguntado a la ciudadanía catalana por qué cree que en Cataluña hay una propensión especialmente más alta a no votar. El 73% dice que no hay ningún partido que plenamente le represente. Bueno, esto ocurre en casi toda España, no es muy de extrañar. Un 77% dice que los partidos catalanes dedican demasiada atención a temas identitarios y no a los temas que más le preocupan a la gente. Y esto lo dice incluso los votantes de CiU. Al mismo tiempo,
en la famosa pregunta de cómo se siente usted, solo catalán, más catalán que español, tan catalán como español, más español que catalán, o solo español, lo interesante es ver aquellos que dan una respuesta que implican una identidad nacional incluyente, es decir, que hace compatible los dos sentimientos nacionales, aunque sean en proporciones distintas. Bueno, pues el 78% de los catalanes expresa una identidad incluyente, es decir, más catalán que español, tan como o más español que catalán, en proporciones variables, pero con todo el grupo mayoritario, el 52% es el que dice que se siente tan catalán como español. Pero al mismo tiempo, y para terminar de complicar el panorama, el 37% dice que si hubiera un referéndum para la independencia votaría a favor. Y en la secuela de aquella manifestación que todo el mundo ha olvidado ahora, es decir, en julio todos los partidos, poco menos que estaban diciendo que aquí era una revolución en Cataluña, tal, en la campaña se ha pasado como sobre ascuas, sobre el estatut, sobre la gran manifestación de julio, etcétera. Bueno, pues después de aquella manifestación, el 50%, según datos del CIS en este caso, decía que votaría por la independencia. ¿Qué quiere decirse eso? Que el soberanismo es, como decía José Ignacio, un tema conceptual. ¿Qué entendemos por esto? No solo los partidos, sino la ciudadanía. La ciudadanía yo creo que tiene en estos momentos un grado de incomodidad muy grande. Por un lado, incomodidad interna hacia adentro, no está muy conforme con cómo los políticos gestionan la sociedad, lo han demostrado. También incomodidad con respecto a España, no se siente adecuadamente bien tratada, y de ahí esa propensión a un independentismo que manifiestan incluso personas que se sienten y vinculadas a España. El último dato que voy a darles es que también en esta encuesta hemos preguntado, suele decirse que en España, en el conjunto de España, existe una actitud de recelo, de desconfianza con respecto a Cataluña. Diré usted que es verdad o que es una exageración que no se corresponde con la realidad. En Cataluña, el 61% dice que es verdad. En el resto de España, el 61% dice que es mentira. Es decir, son espejos. Hay un malentendido cultivado amorosamente durante 4 años por más de un sector, no solo los específicamente soberanistas, el PSC ha tenido buena parte de culpa también en ello, que hace que Cataluña se sienta claramente no querida por el resto de España, siendo así que el resto de España expresa claramente lo contrario. Es un tema, como dijo José Ignacio, que daría para mucho tiempo y no voy a abusar de la presencia de todos ustedes. Habéis señalado los dos la comodidad que va a tener Artur Mas para llegar a acuerdos concretos con diferentes opciones. ¿Podemos profundizar un minuto sobre esto, José Ignacio? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la primera comodidad o la comodidad más importante es la de adecuar la agenda a sus conveniencias, adecuar temporalmente la agenda a sus conveniencias. Y en ese sentido, hace que he superado el trámite de la investidura, en el que estoy seguro que más de un grupo le va a dar los votos gratis. No quiere decir que el trámite de la investidura, incluso en la peor de las hipótesis, bueno, la peor de las hipótesis o la más estática de las hipótesis sería una investidura en segunda votación por mayoría simple. Superado ese trámite, un poco por lo que deja ver la campaña, no porque yo disponga de ninguna información privilegiada acerca de los planes de Artur Mas, yo creo que va a haber un intento muy fuerte de recentrar la agenda en los temas económicos y en los temas sociales, y por tanto que va a haber una marginación inicial de aquellos temas que puedan plantear cuestiones más conflictivas de relación con los partidos de ámbito nacional. Es ese tiempo de una agenda más, en fin, social y económica, en la que evidentemente no se va a incluir el programa máximo, por así decirlo, es decir, la reivindicación del concierto económico, sino el tratar de enderezar una situación económica y social que en Cataluña es extraordinariamente complicada y que en el fondo es lo que ha dado lugar a que en la práctica totalidad de las campañas se hayan orillado los temas del estatut y los temas que han centrado la agenda política en los últimos años, y se haya hablado de estas cosas. Y, por supuesto, eso lo que le permite a Artur Mas es llegar a las elecciones generales con una doble referencia. Primero, darle a su voto un sentido de utilidad, que siempre es el problema al que se enfrentan los partidos nacionalistas en las elecciones de ámbito nacional,
dando verosimilitud a la idea de que los 12, 15 o los que sean diputados que puede obtener Convergencia van a ser la clave de la gobernabilidad en España. Sea verdad o no lo sea, porque aquí de lo que se trata es de hacer creer a la gente que existe ese elemento, no tanto de que exista ese elemento. Y, evidentemente, guardarse la mano sobre justamente ese apoyo. A partir de el momento en el que se celebren las elecciones generales, sea este el previsto de principios de 2012, o sea, alguno anterior a él, pues dependerá del equilibrio de esas elecciones, concretamente de que se alcance o no alguna mayoría absoluta, el papel, nuevamente el papel estratégico, la importancia estratégica del papel de Convergencia por lo que se refiere a su representación en el Parlamento español será mayor o será menor. Y será justamente la importancia real de ese papel la que determine la capacidad de desarrollar una agenda, en fin, de obtener concesiones para esa agenda del partido que esté gobernando en España. Pero a la comodidad a la que me refería es la de dejar unos meses, digamos, dedicados a restablecer principios de buen gobierno en el ámbito de la administración catalana, o lo que Convergencia entiende como principios de buen gobierno, naturalmente. Totalmente de acuerdo, nada más que decir al respecto. Bueno, y por último, antes de las preguntas, ¿puede hacerse una lectura, os me he atrevido, sin duda, una lectura en clave nacional de estos resultados, José Juan? Se puede. Esa extrapolación se va a hacer, evidentemente. Claro, se va a hacer, ¿no? Hombre, la más fácil, la más obvia, es que el PSC acumula a la mochila del socialismo en España otra derrota, esta muy sonada, ¿no? Además, en una región que es uno de los dos grandes graneros de voto socialista, Andalucía y Cataluña. En Andalucía los sondeos no pintan muy bien tampoco para el Partido Socialista, pero bueno, por ahora son sondeos. En Cataluña hemos pasado de los sondeos a los votos y ahí hay un cambio realmente, como hemos explicado entre los dos, muy profundo. Cierto que en Cataluña la pauta es que no se vota lo mismo en autonómicas que en municipales que en generales, pero como antes señalaba José Ignacio, ese recorte espectacular de la distancia entre PP y PSOE en Cataluña, en la medida en que se pueda transponer, si no milimétricamente, pero sí tendencialmente, pues podría suponer, de cara al total de votos que ambos partidos consiguieran en el conjunto de España, un cambio importante. Es decir, si en Cataluña el PP logra recortar parte de la ventaja que en las últimas dos elecciones le ha sacado el PSOE y en Andalucía consigue prácticamente lo mismo, claramente el resultado nacional va a ser muy distinto. Pero esto ya es un poquito de política ficción. Esto quien lo puede explicar es alguno más que hay en la sala, que sabe igual o más que nosotros, yo lo que más. Es la segunda vez que dices que aquí hay alguien que sabe más que nosotros. De estas cosas, la próxima vez le van a invitar a él. Pero como no digo el nombre, pues ¿dónde está pensando? Bueno, habla en tu propio nombre y derecho. Vamos a ver, yo creo que lo importante aquí es un triángulo, que es un triángulo, no del que estáis pensando, dado que la campaña ha estado tan erotizada. Es un triángulo que existe entre el deterioro del PSOE, el aumento del PP y aquello a lo que me refería hace unos minutos de la eventual importancia estratégica de Convergencia. Y los tres son importantes a la hora de extrapolar. Efectivamente, Cataluña es la comunidad española en la que lo que, en fin, se llama en ciencia política el voto dual, la tendencia a votar de una forma distinta en función del tipo de elección, es más intenso y más discernible. Y eso se ha relacionado, sobre todo, con el fenómeno que también ha sido acuñado como la doble alma del Partido Socialista, el alma más catalanista, Partit dels Socialistes de Cataluña, y el alma PSOE. Efectivamente, si uno mira lo que sucede en términos de número de votos entre las autonómicas de 2006 y las generales de 2008, donde el PSC
pasa de tener un 15% del censo, en términos de votos sobre censo, a tener un 32%, de 15% en las autonómicas, 32% en las generales, habría que decir que la fuerza profética de estas elecciones autonómicas sobre lo que le puede pasar al PSC es muy limitada. Pero, aquí viene el matiz, también en el febril y desvelado análisis de la madrugada, hay un factor muy importante, y es que el deterioro de la fuerza electoral del PSC no es solo del PSC, también es del PSOE. Es decir, hay una caída de voto PSOE en sus graneros naturales que además se produce en un entorno en que en esos feudos se vota más de lo que se suele votar en elecciones autonómicas. Y eso quiere decir que el deterioro en la cuota electoral del PSC-PSOE tiene un componente PSC, pero tiene también un fuerte componente PSOE. Evidentemente es el componente PSOE el que más va a pesar a la hora de extrapolar lo que puedan ser las consecuencias en el... Tenemos fenómenos de todo tipo, es decir, fenómenos en los que a un buen resultado en elecciones autonómicas del PSC le sigue un pésimo resultado en elecciones generales, caso de lo que sucede entre 1999, que recordemos que es la única elección en la que en voto popular, en este caso la coalición PSC Ciutadans pel Canvi, que incluía en las 3 provincias menores a Iniciativa per Catalunya Verds, sacó un puñadito de votos más que Convergencia, y eso no ha vuelto a repetirse. Pues bien, en esas elecciones, unos meses después, el PSC-PSOE tuvo el peor resultado en generales y tenemos lo contrario. En las autonómicas de 2006, el PSC queda claramente por debajo de su nivel, pierde 5 puntos en relación con el nivel que había alcanzado en 2003, y en cambio, en las generales de 2008 obtiene el 45% del voto válido y el 32%. Estas oscilaciones tienen mucho que ver, al igual que sucedió entre 1995 y 1996, con aspectos propios de la dinámica política catalana. Mi reflexión ante esta situación es que en este caso, por la ecología del voto, es decir, por cómo se distribuye el voto en función del reparto territorial, hay también un peso importante de los factores que pudiéramos llamar nacionales. Bueno, eso nos lleva al tema del PP. Es evidente que el PP supera en estas elecciones los efectos, en fin, tóxicos del Pacto del Tinell, y que recupera una centralidad en la escena política catalana, que es una plataforma para que en unas elecciones generales, libre de ese estigma y probablemente desactivado también ese estigma, porque claro, recordemos que en estas elecciones no se ha hablado del estatut, es decir, ya ese es un tema que ha pasado, sobre el que se ha pasado página, pues pueda, digamos que si el PP repitiera la relación que históricamente existe entre sus resultados de generales y sus resultados de autonómicas, evidentemente quedaría en Cataluña a una distancia muy corta, en todo caso muy diferente de los 17 escaños en que ahora aventaja el PSOE al PP en Cataluña, y que eso sería un factor de primera magnitud a la hora de determinar el resultado global de las elecciones. Y por último, en la hipótesis de que ninguno de los partidos consiga en esas elecciones una mayoría absoluta, lo que sí queda claro es que probablemente la única fuerza decisiva desde el punto de vista de poder proporcionar los apoyos precisos para esa mayoría será Convergencia. Aunque son elecciones autonómicas y no municipales, ¿es aventurado pensar que el PSC puede perder en las elecciones del año que viene en la alcaldía de Barcelona, José Juan? Depende de quién sea el candidato también, no se conoce, pero... Claro, es que hay muchas incógnitas, pero vamos, como antes comentaba José Ignacio, los datos son inquietantes para el PSC en Barcelona. Ha habido una caída espectacular en el municipio. Entonces, hombre, extrapolarlo, por no repetir lo que ha hecho José Ignacio, pues es delicado, pero sí no hay depende también del candidato y depende también un poco de cómo sea la campaña y depende
de varios factores, pero no es descabellado pensarlo, ¿no? No. ¿Coincides, Ignacio? Incluso le daría una vueltita, ¿eh? Sería descabellado no pensarlo, por lo menos no tomarlo en consideración, ¿no? Pues queda. Como es más joven, es más avanzado, comprendes. Es lo que tiene. Es lo que Bueno, por alusiones, Pedro Arriola, ¿podríamos escuchar su análisis de los resultados de ayer? No, digo. Era él, para que José Ignacio vea que no. A mí no me ha citado nadie. Buenos días. Agradezco al profesor Toaria, que es uno de mis maestros. Y a mí lo que me asombra es que estas dos personas, a menos de 12 horas de conocer los resultados, hayan sido capaces de mantener aquí, bastante bien por cierto, pues un coloquio sobre esta materia. Yo me declaro alumno, si queréis directo, pero tardaremos una temporada. No obstante lo cual, digo, ahora empieza en serio el análisis electoral, ¿no? De todas formas, dado que estamos en Madrid y que allí lo que ha ocurrido es que Convergencia y Unión, porque alguien no se había enterado, ha ganado las elecciones y va a gobernar. Es decir, como decía José Ignacio, se ha producido un cambio, el tripartito ha durado 7 años, esa aventura se ha terminado y vuelve quien gobernó durante 23 años consecutivos, Convergencia. Pero claro, como estamos en Madrid, siempre hay que leer la última pregunta que habéis planteado, las lecturas nacionales. Pues los españoles, residan donde residan, una parte importante de ellos al menos se suele poner un gorro cada vez que va a votar y muchas veces es distinto. De tal suerte que mezclar peras con manzanas no sirve. Estas han sido elecciones autonómicas. No obstante lo cual, en lectura nacional, en las últimas elecciones legislativas, el Partido Socialista ganó al Partido Popular sin censo de residente ausente, aproximadamente por 900.000 votos y 15 diputados. En Cataluña le ganó al PP el PSC por 1.100.000 votos y 17 diputados. El hoy ministro de Fomento, tras las últimas elecciones municipales, dijo aquello tan ocurrente: es que sin Madrid y sin Valencia el PSOE hubiera ganado las elecciones. Claro, si mi padre tuviera ruedas sería una moto. Si no se puede decir sin Cataluña el PP. No, lo que quiere decir es que no puede ganar el PP unas elecciones legislativas de ámbito nacional si las diferencias en Cataluña siguen siendo las del año 2008. ¿Y qué nos dicen los resultados de ayer? Sin que tengan nada que ver, insistiendo en lo que decía José Ignacio, oiga, no mezclen veras con manzanas. En el año 2006, el Partido Socialista de Cataluña aventajaba al PP en 476.000 votos, 16,2 puntos de voto válido y 23 diputados. Y anoche, esa ventaja de 476 se redujo a 186.000, los 16,2 puntos a 5,98, a 6 puntos, es decir, mucho menos de la mitad, cerca de la tercera parte, y los 23 diputados a 10. Dicho de otra manera, si se pudiera extrapolar, que no se puede, el 1.100.000 serían 400, los 27 serían 7, 8. Y con esos resultados, y como decía el profesor Toaria, con un empate en Andalucía o algo parecido, el PP no solo ganaría, sino que tendría mayoría absoluta. Eso es la lectura a escala nacional de los resultados de Cataluña, que no se pueden hacer porque las elecciones autonómicas son autonómicas, quedan 14 o 15 meses para las elecciones legislativas y tal. Pero si les divierte como juego, pues eso sería lo que hubieran dicho los resultados. Muy bien, muchas gracias. Te diré que hemos incurrido los tres en la vieja figura retórica de la preterición. Quiere decir, no voy a decir que tal, vamos a decir, pero lo decimos los tres, pero bueno. Pero se llama lítote o atenuación, por cierto. sí. O preterición también. No, lítote es... Bueno, vamos a entrar. No, es que como he dormido estoy muy suelto de... Se nota. Fernando González Urbaneja, ¿nos quiere dejar un análisis o una pregunta a los ponentes? No, Buenos días. dos proposiciones para el análisis. No, dos proposiciones para el debate. Uno, ¿hasta qué punto hay ahí castigo al poder? Es decir, todas las elecciones que estamos conociendo en Europa y fuera de Europa, los que están en el poder salen trasquilados, quitando quizá un poco el caso griego
en las recientes municipales, pero Papandreou estaba en el poder desde hace 4 días y, por tanto, tenían más castigo los otros. Y 2, ¿hasta qué punto un mayor voto soberanista en Cataluña o independentista en Cataluña o nacionalista catalán induce, por el otro lado, un mayor voto al PP? La primera te la contesto yo, la segunda se dijo José Ignacio. La primera, hombre, igual que en la campaña no se ha hablado nada del estatut, se nos ha olvidado todos en el análisis la situación general de crisis que hay. Es decir, en este momento España y Cataluña y toda Europa y en general el mundo tiene una crisis económica muy fuerte que está gravitando sobre ello. Es muy difícil, como dijo Clinton en aquella famosa intervención, la economía tonto es lo primero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha gravitado. Entonces, claro que es un castigo al poder. Como dice alguien que no he de mencionar, para que José Ignacio no diga que hago la propaganda, pues las elecciones las pierde el partido que gobierna más que las gana la oposición, ¿no? Tu turno. Hombre, vamos a ver, yo lo que respecto a los segundo que tú señalabas, Fernando, apuntaría es que, habiendo estado el tema institucional más bien ausente del debate electoral, pienso que el incremento del PP tiene más que ver con la primera parte de tu pregunta que con la segunda. Es decir, sobre todo por dónde se ha producido. No se trata de una hipótesis puramente teórica o ideológica, es que es evidente que donde más ha crecido el PP es donde los problemas económicos son más agudos o más graves, y que quizá ese también ha sido un factor, de alguna forma, que ha contenido ese esperado crecimiento del voto de Ciudadanos. Aprovecharía esta ocasión simplemente para una pequeñísima postilla a la parte de la... Esto no te preocupes, Antonio, la parte del alítote que ha corrido a cargo de Pedro Arriola, y es que cuando vamos a ver los ejemplos, quizá el elemento nuevo que sí le otorga mayor, vamos a llamarle valor profético, al resultado de anoche, es la magnitud del descenso del PSC y su composición. Quiero decir que, evidentemente, el PSC de las elecciones autonómicas de 1995, momento horrendo desde el punto de vista económico y espantoso desde el punto de vista de la situación del PSOE. Recordéis, en el momento Mariano Rubio, Roldán, etcétera, aguanta con 34 escaños. Digamos, la parte PSC aguanta bien, quizá la parte PSOE un poco peor. Son unas elecciones de mucho ánimo participativo. Si no estoy equivocado, que no lo estoy, las segundas de participación más alta después de otras elecciones muy potentes de cambio que fueron las de 1984. Yo diría que el plus de valor profético tiene que ver con la distancia que media entre esos 34 escaños que consigue el PSC entonces y los 28 de anoche. Por fin puedo discrepar de José Ignacio. Adelante, claramente, y además rotundamente. Eso no es una litote, eso es una preterición. Litote es decir, por ejemplo, yo a ti, vete que no te quiero nada, para decir que te quiero mucho. Y el decir, no vamos litote o atenuación. No Hablaré de una serie de... Eso es preterición. Tenemos un libro de estilo metroscopia que lo deja clarísimo. Vale. Bueno, hay 5 preguntas del público que rápidamente os paso. Preguntan, ¿dónde ha estado en esta ocasión el voto oculto, fundamentalmente? José Juan. Perdóname. El voto oculto, ¿dónde ha estado? No podemos saberlo, estaba escondido. Muy buena respuesta. Claro. Hombre, claramente había un voto oculto, no tanto en el sondeo como en las interpretaciones. PP había no un voto oculto, la verdad es que es una cosa bastante transparente. La prueba es que dio poco voto oculto es que casi todos los sondeos, repito, con márgenes amplios. Claro, cuanto más amplia es la horquilla que das, menos riesgo tiene de equivocarte, ¿verdad? La prudencia a veces es un poquito excesiva, pero fíjate que todos los sondeos están dentro o casi dentro del margen estimado. Más que un voto oculto, ha habido quizá un voto sobreestimado en el caso del PSC, al que nadie le dio 28 escaños. Algunos, los que menos le han dado, le daban 30, ya parecía muy poco.
Y yo creo que si ha habido un voto en la medida que esa política oculta ha sido más bien del lado del PP, o por lo menos infraestimado, ¿no? Y como dice José Ignacio, como estaban ocultos, pues no se sabe. No, yo creo, vamos a ver, yo que hablo con la libertad de no ser responsable de la recogida de datos de ninguna de las encuestas que haya publicado, mi propio análisis de aquellas encuestas que facilitaban los datos brutos, básicamente las de las dos instituciones públicas que han realizado encuestas, el CIS y el Centre d'Estudis d'Opinió, me llevaban claramente a estimar la caída electoral del PSC en los propios términos en los que la misma se ha producido. Ahora, si yo hubiera sido responsable en ese momento de un instituto de investigación que hubiera tenido que publicar con esos datos brutos una estimación, probablemente hubiera hecho lo mismo que han hecho quienes los han publicado, y es considerar que la magnitud de la caída era tan llamativa que más valía bajar el balón un poquito al suelo y rasearlo. Antonio Romero dice, no se ha dicho nada sobre los jóvenes que votaban por primera vez, tampoco sobre los inmigrantes. ¿Hay análisis, hay datos? No, pues no hay análisis ni datos, porque entre otras cosas no hay encuestas postelectorales y aquí no existe la costumbre en los sondeos a la salida de urna de hacer análisis demográfico de los votantes, a diferencia de lo que se hace en Estados Unidos, donde esa es casi la parte más interesante del sondeo a la salida de urna. Los inmigrantes no votan, pero han estado muy presentes en la elección, no solo en el discurso de la elección, sino, atención, en los votos. Hay que recordar que, en fin, que el partido claramente antiinmigración, en fin, y este sí que se merece el calificativo que a veces se asigna con exageración a otros partidos, el partido xenófobo de Josep Anglada, en la Plataforma per Catalunya, ha estado a punto de entrar en el Parlamento, ha obtenido el 2,42% del voto, que para un partido single issue, solo xenófobo, es un dato inquietante, Sí, por completar lo que dice José Ignacio, tiene toda la razón, no podemos saberlo, pero en las encuestas preelectorales las diferencias por edad eran muy pequeñitas, es decir, no ha sido un factor determinante. Cabe pensar que a la hora de votar tampoco lo haya sido. Sí. Quizá en la misma línea, Valérie Demont, del diario francés La Croix, dice, aunque se verá seguramente en las próximas encuestas postelectorales sobre estas elecciones, se podría hacer ya una hipótesis sobre el impacto de la campaña del PP sobre inmigración ilegal y su aumento. Por poderse se podría, pero no sería yo quien lo hiciera. No. Con lo que hay ahora, yo creo que evidentemente esa es una cuestión de análisis postelectoral en el que, lógicamente, se pregunta sobre los temas que han movilizado a cada uno de los sectores y, entre otros, ese tema y el electorado del PP, ¿no? De hecho, la propia candidata del PP en Cataluña ha dicho que el buen resultado se debe a que tiene una política sobre inmigración, sea lo que esto quiera decir. Desde la mesa de prensa llega una pregunta, vamos a ver si puedo formularla, es larga. Dice, si bien no se discute la legalidad del triunfo de CiU, pero teniendo en cuenta que solo votó el 60%, ¿qué fortaleza tiene un gobierno apoyado solo por el 2,2% de catalanes de cada 10? ¿No es un error analizar los resultados como si fueran la opinión de la sociedad cuando casi la mitad de la población no ha votado y el resto muestra una clara atomización? ¿No habrá que poner más la lupa sobre lo que ustedes han llamado incomodidad ciudadana? Es que no es incompatible, perdona, aquí creo que estamos de acuerdo los dos. En democracia lo que cuenta es la opinión de los que votan, por lo tanto eso no deslegitima para nada un resultado. Otra cosa es que los analistas, sobre todo los sociólogos, tendamos que tener en cuenta el contexto en que eso se produce, porque si deslegitimáramos una elección por el número de personas que votan, no habría un presidente de Estados Unidos que tuviera legitimidad, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esa pregunta tiene dos tipos de respuesta. Una, evidentemente, la que ha dado desde el punto de vista, en fin, de ciencia política y de teoría general de la democracia, José Juan, con la que estoy completamente de acuerdo. Y otra, de tipo empírico, y es que, llevadas las cosas a ese extremo, la gran pregunta sería, ¿y qué decir de la legitimidad de un gobierno como el que ha encabezado y protagonizado el PSC con el 15% de los votos
del censo de los catalanes. Yo creo que son preguntas que no tienen sentido. Sí tiene sentido preguntarse qué es lo que hace que la gente participe más o menos y qué es lo que hace que la gente participe o deje de participar en un tipo de elección determinada. Y, evidentemente, en el caso de Cataluña, el hecho de que nunca se haya rebasado el 65% de la participación en las autonómicas y que, si hacemos una media del conjunto de las 9 elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, Cataluña aparece como la comunidad autónoma con una participación menor en elecciones autonómicas, que es algo que, digamos, es contraintuitivo, choca contra lo que parecería derivarse de un sentimiento identitario más fuerte que el de la mayor parte de las comunidades. ¿Y con qué se relaciona? Pues obviamente con el sentimiento hasta ahora muy extendido en una parte de la población electoral, la población de origen no catalán, de que estas elecciones no les concernían. La tendencia es la de una suave atenuación de esas diferencias. Lo que yo he podido ver de los municipios revela que, quizá por razones distintas, la participación en l'Hospitalet, en Badalona, en Sant Boi, no es inferior a la de la ciudad de Barcelona, es decir, que el nivel de sentirse concernido por la elección no ha variado. Ahora, tampoco, es decir, yo al comienzo de la primera intervención destacaba el valor que puede tener el incremento de la participación, sobre todo en la deriva que se estaba siguiendo en los últimos años, y quizá es más escandaloso pensar en esos términos cuando se alcanzan rangos de participación del 35% o del 40%, pero yo diría que en el entorno del 60% en unas elecciones autonómicas no amerita, como dicen en Latinoamérica, no amerita ese tipo de cuestión, ¿no? Bueno, la última pregunta la formula Antonio Lamela, de Estudio Lamela, dice: ¿por qué no se contabiliza ni se da representación parlamentaria al conjunto de abstenciones, votos en blanco y votos nulos? Tienen tanto más valor, dice, que quienes han hecho su selección. Es un problema pendiente de resolver a pesar de su importancia. Es una exigencia urgente, opina, cambiar la lectura de las elecciones. Empieza tú, que a mí me da la risa. Hombre, yo diría que, gracias a Dios, no se contabiliza. Imagínese quién habla en nombre del voto en blanco. Una persona con una máscara puesta porque no tiene líder, no sé, es decir, el partido de los sin partido, en fin, volvemos a las utopías del hombre cualquiera. Yo creo que no tiene sentido ninguno y que parte de lo que ha dicho antes José Ignacio y yo mismo contestando a la participación queda ya contestado. Es decir, en una democracia tienen voz los que se molestan en ir a votar, los demás están en su derecho de no votar, pero por lo tanto, por eso mismo no tienen tampoco derecho a estar representados en el órgano colegiado que es el Parlamento. Dicho lo cual, eso no implica que no sea un problema claro, digno de profunda reflexión, de profunda atención y de, incluso, en fin, digamos, de reflexión de consenso. Es decir, ¿qué hay en la dinámica política y en el comportamiento de los actores políticos que lleva a que 4 de cada 10, algo más de 4 de cada 10 elecciones, si computamos también el voto en blanco y el voto nulo, no pueda canalizar sus aspiraciones políticas a través de una oferta, por otra parte, tan variada y tan, como hemos visto, en fin, tan pintoresca y multicolor como la que se ha ofrecido en las elecciones catalanas. Pero yo creo que no es un tema que deba entrar como un ingrediente desde el punto de vista de cómo se canaliza esa representatividad, sino de cómo se consigue que sean partícipes del proceso por el que se llega a la representación. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. José Juan Toaria, José Ignacio Wert, muchísimas gracias por vuestros datos. Gracias por no dormir esta noche para preparar el análisis que nos habéis manifestado aquí esta mañana y muchas gracias a todos por asistir. Buenos días.